transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa de Punto 9 del día de hoy, 25 de agosto. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida, como siempre, para este espacio de esta mañana del día de hoy, de este día martes 25 de agosto, donde, bueno, nuevamente China vuelve a ser el centro de la información en los mercados financieros, recorta la tasa y mejora las expectativas para las bolsas, al menos en Europa. China finalmente terminó reaccionando tarde después de pérdidas que superan el 7% el día de hoy, pero para lo que es Europa, la reacción del Banco del Pueblo de China de recortar las tasas de interés, pues viene más que a tiempo para generar un rebote igualmente muy volátil. Estamos hablando de ganancias prácticamente que se equiparan con las caídas del día de ayer. El CAC 40 de Francia está ganando en esta mañana el 4.7%. y regresa a las 4.585 unidades, y a ganancias para el año pues las amplía el 7.33%. El DAX Industrial de Alemania se regresa a territorio positivo para lo que va del año, un 3.13% va ganando con el día de hoy. Estamos hablando de solamente en esta jornada el rebote es del 4.84% para caminar hacia las 10.115 unidades. El FTSE 100 de Inglaterra también recupera 3.14%, viene estando todavía en territorio negativo, 7.33% para lo que va del año, pero regresa por lo menos a las 6.084 unidades en esta mañana. También el Dow Jones rebota en esta mañana y en su primer movimiento de esta jornada sube 0.95%, equivalente a 151.39 unidades, lo cual lo lleva a hacer su primer cotización del día en las 16.022 unidades, luego de la apertura del mercado. Estamos ahorita en este momento ya ganando el 2.12% en el Dow Jones, apenas a instantes de esa primer cotización. Estamos subiendo hacia las 16.207 unidades. Es posible que se recupere de la misma manera en que lo están haciendo las bolsas allá en Europa. El día de hoy el Standard & Poor's 500 en su primer cotización del día subió el 1.13% para ganar 21.45 unidades. El primer movimiento del día lo coloca en las 1914.66 unidades, mientras que el Nasdaq, que fue el que más perdió el día de ayer, termina pues arrancando en esta mañana con una ganancia del 3.49%, 157.82 puntos gana en el primer movimiento de este día y se regresa con esta operación a las 4.684 unidades. En ese primer momento, ahorita vienen subiendo más estos mercados. En lo que son los commodities también hay recuperaciones. Nada más antes le digo cómo terminó la bolsa asiática. Nikkei 225 de Tokio estuvo cerrando con una pérdida de todos modos el día de hoy del 3.96%. Sin embargo, el Standard & Poor's asiático, el de Australia, terminó con una ganancia del 2.4% y cerró en las 5.121 unidades. El Nikkei habría cerrado en las 17.806 unidades, aunque en mercados electrónicos en este momento se encuentra ya en las 18.376 unidades. En el tema de los commodities, le decía, también hay rebotes fuertes, 3.74% de rebote para el West Texas Intermediate, que de todos modos sigue por debajo de los $40 el barril, 39.67. El Brent del Mar del Norte está también hoy ganando 3.44% y la cotización se regresa a los 44.16. En el tema del oro y la plata, movimientos hacia la baja, todavía se puede decir que no amplios, 0.73% de caída en el oro, algunos cierres
de ese trade de cobertura que se hizo protegiéndose en el oro, se están realizando el día de hoy, y explica esta caída de casi 3/4 de punto para el oro. Está cotizando en esta mañana la onza de oro a la vista en los $1,145.35, mientras que la de plata está perdiendo el 0.63%, equivalente a casi 8 centavitos, y está cotizando en los 14,72. El dólar index ha rebotado en esta mañana 0.81% después de las fuertes caídas del día de ayer, y con esto da respiro a algunas de las monedas de América Latina. El peso mexicano está en esta mañana cotizando otra vez ya por debajo de los 17 pesos por dólar, está en 16,94, lo que le representa un fortalecimiento o una recuperación al peso mexicano del 1.26%, y no es por nada, pero si ve el video de YouTube del análisis que publiqué este domingo para mis suscriptores del servicio semanal de análisis de 7 pasos de ondas de Elliott, el dólar con respecto al peso mexicano, el peso dólar estuvo llegando justamente a la referencia que le di, y desde ahí ha estado rebotando como estábamos esperando. Ahora, este rebote todavía tiene que caminar un poco más, y como el día de ayer le expresaba, la preocupación que traigo es que yo esperaba que tomara varios días en llegar a la referencia esta de la línea verde que le había puesto en la pantalla. Me parece que está siendo aceleradito, y todavía podríamos esperar que la actividad alcista en general, en el contexto general, pudiera seguir en los próximos días. En el tema del peso colombiano, estamos hablando de una debilidad todavía el día de hoy del 0.8%, el dólar sube a los 3,234 después de que el día de ayer, bueno, pues la devaluación fuera en un solo día del 4%. En el tema del peso chileno, estamos hablando de una recuperación con respecto al cierre del día de ayer del 0.86%, el cruce baja a los 697.45, el peso argentino ni se enteró de los movimientos, 0.03% de desliz le registra la Kirchner, y estamos hablando de 9.2660, el sol peruano se fortalece 0.21% en esta mañana, y el cruce baja a los 3.275, el peso boliviano se debilita 0.15%, dice el gobierno de Bolivia, y bueno, pues el Evo pone a el peso boliviano en 6.83, mientras que el dólar yuan subió el día de hoy 84 pips, equivalentes al 0.13%, el dólar yuan rebota así hacia los 6.41,12, con todo y el anuncio del recorte de sus tasas de interés, que vamos a empezar precisamente con esa noticia que creo que es la más importante de todo lo que ha venido de China el día de hoy. El Banco Central de China recorta este martes los tipos de interés simultáneamente, rebajando los requerimientos de reserva por segunda vez en 2 meses, y elevando su apoyo a la economía tambaleante y a un mercado de acciones que está en caída libre y que ha sacudido al resto del mundo. El Banco del Pueblo de China dijo en su sitio de internet que bajaba el tipo de préstamo bancario de referencia a un año en 1/4 de punto para dejarlo en el 4.6% efectivo a partir de este 26 de agosto. El Banco Central también redujo su tipo de depósito de referencia a un año en 25 puntos base, es decir, otro 1/4 de punto porcentual. Al mismo tiempo señaló que rebajaba el requisito de reserva en 50 puntos base al 18% para la mayoría de los grandes bancos. El cambio será efectivo a partir del próximo 6 de septiembre. Esta decisión se produce después de que los índices accionarios en China cayeran más de un 7%, alcanzando sus niveles más bajos vistos en diciembre, y luego de hundirse más de un 8% este lunes. Desde el jueves ha perdido un 32% la bolsa de China. El Banco Central sacudió a los mercados mundiales la semana pasada al devaluar el yuan casi un 2%, y bueno, pues el Banco del Pueblo de China lo calificó de una reforma en el mercado libre, pero algunos lo consideraron como un inicio de una depreciación del yuan de largo plazo para alimentar sus exportaciones, que están cada vez más débiles. Y por lo pronto la renta variable de China se desplomó, le digo, este martes, con lo que las caídas en estos solo 2 días, para darle otra referencia,
aumentaron más allá del 15% las caídas, mientras que otros mercados asiáticos han comenzado nuevamente a caer luego del rebote unas horas antes. El índice de referencia en el mercado Shanghái cerró con una caída del 7.6% en esta jornada de martes y llegó a caer hasta un 8.2% en sus extremos intradiarios. El principal índice de China ha perdido el nivel de los 3.000 por primera vez desde diciembre del 2014, y el lunes ya había caído un 8.5%, registrando así la mayor caída para un solo día en más de 8 años. La renta variable de Hong Kong se deja a 0.7% y el Nikkei estaba cerrando con una caída del 4%, bueno, para ser exactos, era del 4.40, ahorita le digo, 3.96%, perdón, para ser exactos. En el tema de otras bolsas, por ejemplo, pues esto ha generado movimientos, también le digo, esta decisión del Banco de China, pues de alivio. La falta de apoyo por parte del gobierno de Pekín al mercado seguía asustando a los inversionistas. Antes de estas decisiones, por lo menos del recorte de las tasas de interés, la falta de apoyo, decían, hace que el mercado parezca estar implosionando porque estaba acostumbrado a que le llevaran de la mano. Al menos esto opinaba Steve Wang, de la Reorient Group. En lugar de esto, las autoridades chinas están ahora aplicando un enfoque de espera y ve. Ya intervinieron pues antes de esta manera y no les habría funcionado. Estos serán comentarios probablemente previos a la decisión del movimiento de precisamente el Banco de China, que después de ver otro cierre rojo totalmente, un martes negro para las bolsas en China, decidieron ir más allá en sus acciones. Antes habían anunciado que hacían una inyección de 150,000 millones de yuanes en el sistema financiero, tratando pues también de paliar, ¿no?, estos flujos salientes de capital de China. En una operación de mercado de dinero, el Banco Popular de China ofreció 150,000 millones de yuanes, equivalente a algo así como unos 23,430 millones de dólares, en acuerdos de recompra a 7 días. Y bueno, pues el banco, como usted sabe, suele llevar estas operaciones en el mercado todos los martes y jueves. La semana pasada, China ya habría inyectado 150,000 millones de yuanes netos al sistema financiero, lo que era en ese momento la mayor inyección desde la semana del 7 al 13 de febrero, cuando habrían inyectado ya 205,000 millones de yuanes. Y bueno, pues así es como reacciona el Banco del Pueblo de China a la caída de la renta variable, que le digo, pues estaba teniendo pérdidas importantes. En esta mañana, los bancos que estaban liderando el alza para el sector de el Standard & Poor's asiático 200 de Australia, eran precisamente los bancos los que estaban llevando al alza la recuperación luego de la acción del Banco del Pueblo de China. Vámonos a un corte comercial en lo que yo reorganizo aquí un poco esta información que se me empezó a enredar. Vamos a un corte comercial y regreso enseguida con usted con pues las reacciones de algunos otros participantes importantes en el mundo, precisamente sobre la caída de ayer y esta madrugada en Asia de las bolsas, y bueno, pues con más detalles de lo que ha estado pasando en la agenda macroeconómica del día de hoy. Siga con nosotros en Punto 9, regresamos enseguida. Punto 9, lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York por forexhispana.com. Punto 9.
Conducido por Sergio Rocha. Pues estos violentos movimientos que hemos estado observando desde ayer en los mercados han estado provocando, entre otras cosas, que mi conteo de lo que es el tema del dólar yen sea un desastre en este instante. Pero bueno, en fin, vamos a ver ahí cómo quedan las cosas. Le tendré su actualización para este próximo domingo, como siempre en el servicio semanal de conteos de ondas de helio, pero está fuerte la volatilidad por allá. ¿Se acuerda que le había comentado que ayer en Bloomberg, que estaba escuchando a uno de los participantes ahí en la mesa, que era un director de un hedge fund, que decía, bueno, no hay que perder de vista que parte de esta volatilidad puede haber sido provocada porque pues la gente está precisamente de vacaciones y es la computadora mayormente la que está generando, decía él, probablemente esta caída en los mercados, es decir, está la computadora reaccionando a vende, y por eso probablemente también la velocidad y la furia con la recuperación del día de hoy, ¿no? La misma computadora que ayer decía vende ante el volumen de ventas que se estaba generando, probablemente hoy empezó a decir compra ante el volumen de compras que se está generando. Pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que dicen otros participantes alrededor del mercado precisamente con estos movimientos de China? Bueno, pues por ejemplo, un asesor del primer ministro japonés Shinzo Abe dijo este martes que el Banco de Japón debería de considerar rebajar más la política monetaria. Si el yen subiera acusadamente, Japón no tiene que reaccionar a cada cambio de los precios de las acciones, pero si la inestabilidad lleva al yen a apreciarse mucho, probablemente debería de considerarse tomar medidas de política monetaria, indicaba Kyoichi Hamada, catedrático emérito de la Universidad de Yale, y que bueno, pues también es asesor, le digo, de Shinzo Abe. Los comentarios de Hamada apuntan a un cambio en el debate sobre la política monetaria japonesa. Hasta hace una semana los asesores de Abe mostraban su temor a una relajación adicional que pudiera debilitar demasiado al yen y encareciera los alimentos y los productos básicos en Japón. Sin embargo, el tono está cambiando esta semana después del desplome de los mercados mundiales. El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, también calificó este martes la apreciación del yuan como brusca. Y bueno, pues un yen más fuerte podría dañar a los exportadores japoneses que han registrado beneficios récord en el último par de años por las drásticas depreciaciones de la moneda. Aquí para los más nuevos, nada más les recuerdo, cuando el dólar yen en su gráfico se mueve hacia la baja, está en ese momento, está apreciándose el yen japonés, y cuando el dólar yen se mueve hacia el alza, está depreciándose el yen japonés. Hamada indicó que el Banco Central de Japón tendría buenos motivos para actuar si China intenta depreciar más su moneda, el yuan, cuando se teme que la política monetaria en otros países pudieran sumar un peso adicional a la economía japonesa, provocando una fuerte apreciación del yen. Es correcto entonces que el Banco de Japón relaje su política monetaria más agresivamente. Y luego dicen que no hay guerra de divisas, pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Y también desde Alemania, el vicegobernador del Banco Central, el señor Vítor Constancio, el vicegobernador del Banco Central Europeo, trató de reducir la importancia a la volatilidad de los mercados emanada de China, diciendo que, bueno, pues los indicios de la información económica no justifican la aguda corrección que se vio en los mercados recientemente. Los mercados estarán el día de hoy corrigiendo o están corrigiendo la sobrereacción inicial, y yo diría esto sobre los eventos de China, declaró Vítor Constancio a los reporteros luego de un evento allá en Alemania. Agregó que las indicaciones que vienen de China sugieren que la economía no se está desacelerando tanto como para justificar esta caída de los mercados accionarios. Al hablar en un panel también sugirió que era demasiado pronto para que el Banco Central Europeo tomara o pensara en tomar cualquier acción en respuesta a estos sucesos de China. Dice es de hecho bastante temprano para decir qué es lo que está sucediendo o cuál va a ser el resultado de esta situación. Deberíamos de no intentar reaccionar a los primeros movimientos, dice él. Es muy pronto para pues entender completamente el impacto de lo que ha sucedido
declaraba a los reporteros. También habló positivamente acerca del incremento en el clima del sentimiento de los negocios publicado por la IFO para Alemania, del cual estaré hablando un poco más tarde. Dice: la sorpresa de este incremento significa que los problemas en China no están afectando tanto a lo que son las firmas alemanas. Bueno, esto la verdad es que es un comentario tratando de hacer oportunidad, porque en realidad esta encuesta fue tomada mucho antes de los sucesos precisamente de alta volatilidad allá en China, al menos seguramente los que vimos más dramáticos esta semana. El recorte de lo que es esta encuesta terminó el lunes, cuando mire, pues en fin, vamos a ver. Dice por acá que la IFO estuvo sacando esta información con todavía algunas encuestas hechas el mismo lunes, cuando los mercados financieros estaban cayendo. De cualquier manera, un portavoz de la IFO aclaró lo que le decía yo: la gran parte de las respuestas de esta encuesta llegaron antes, durante las 2 primeras semanas de agosto, lo cual claramente fue antes de los recientes turbulencias de los mercados financieros. Así que le digo, ahí es un poquito el tratar de sacar un poco de un puntito ahí de optimismo, ¿no? Pero en fin, hay que recordar que estos participantes tienen un par de chambas, ¿no? Una, ver qué es lo que está pasando y preparar acciones para hacerles frente, como es por ejemplo la acción del Banco del Pueblo de China, que por cierto, en este sentido, hay quienes opinan que el mercado podría reaccionar después de manera negativa a esta misma acción tan fuerte del Banco del Pueblo de China, de hacer prácticamente 3 movimientos en un día, ¿no? Inyectarle liquidez al mercado, estar recortando las tasas de interés y estar moviendo el requisito de reserva bancario. Como que si se interpreta como que el problema es mucho mayor de lo que originalmente se estaba pensando, y por eso esta acción tan drástica del Banco del Pueblo de China inclusive podría volver a provocar esta misma acción que hoy está generando optimismo, ventas de pánico en los próximos días. Hay quienes opinan eso. Ya pasó, por ejemplo, cuando estaba empezando la crisis subprime, cuando se anuncia el tamaño del programa del TARP, cuando se dice que va a ser de 700,000 millones lo que quería ejecutar el gobierno de Estados Unidos, generó más pánico en el mercado en lugar de confianza, al menos como una primera reacción. Aquí parece que la primera reacción es positiva, pero vamos a ver cómo es que la toman los miembros allá en China, o sea, los operadores de acciones allá en China, y esto generará finalmente la continuidad de esta recuperación que estamos viendo hoy en escenarios fuera del mercado asiático, o regresaremos otra vez a caídas precisamente después del día de hoy. Vamos a ver cómo continúa. En otras informaciones, de Vítor Constancio decía que la política monetaria del Banco Central Europeo está funcionando y la entidad sigue preparada para tomar más medidas si las condiciones lo llegaran a requerir, decía Vítor Constancio el día de hoy en sus declaraciones. Durante esta, que era una conferencia académica, Constancio dijo que las nuevas medidas extraordinarias del Banco Central Europeo habrían mejorado satisfactoriamente las condiciones financieras y crediticias de la eurozona y contribuido a respaldar la normalización de la estabilidad de los precios. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice Vítor Constancio. Vámonos a un corte comercial y de regreso la opinión, bueno, de dos que realmente no deberían estar opinando en este tipo de cosas, pero que también claramente entraron en su chamba de ponerse los pompones, que es la otra actividad que le decía, ¿no? Los líderes en todos los países tienen dos chambas, ¿no? Una, ver qué es lo que está pasando y tomar medidas, y la otra, ponerse los pompones de porrista y calmar a la gente para que no se apanique más de lo que debiera de estar o de lo que podría permitirles un mejor rango de acción, ¿no? Entonces, pues ahí también se ponen los pompones de porristas Merkel y Hollande y dicen que creen que el desplome de las bolsas de China no amenazan a la economía de la eurozona. Con esto regreso después del corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al Carry Trade?
¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el Carry Trade refuerce su estrategia de operación con el curso de Carry Trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y unos datos que se acaban de dar a conocer, el Conference Board dice que la confianza del consumidor en Estados Unidos quedó en 101.5 para el mes de agosto, la situación actual en 115.1 y las expectativas en 92.5. Además, también en Estados Unidos las ventas de viviendas nuevas para el mes de junio fueron revisadas de 482,000 a 481,000. Las ventas de viviendas nuevas de julio aumentaron un 5.1%. Y la oferta de ventas de viviendas nuevas de julio fue, el inventario alcanza ahora para 5.2 meses, dicen allá en los Estados Unidos. Y continuando con el tema de China, bueno, pues los líderes de Francia y Alemania restaron importancia este lunes a los temores suscitados por las fuertes ventas de acciones en todo el mundo, debido a la incertidumbre sobre la dirección de la economía de China, y dijeron que ellos no piensan que supongan un riesgo para la frágil economía de la eurozona. Angela Merkel dijo que comparte la opinión del Fondo Monetario Internacional en que no hay indicios de que las turbulencias en los mercados de renta variable vayan a provocar crisis duraderas. China hará todo lo que esté en su mano para estabilizar la situación económica y es un socio importante de todos los que formamos parte de la Unión Europea, comentó en una rueda de prensa con sus homólogos de Francia y de Ucrania. La confianza de Merkel en China la comparte también, dice el presidente de Francia, François Hollande, diciendo la economía mundial es lo suficientemente sólida para tener una perspectiva de crecimiento, decía en la rueda de prensa en la que subrayó que espera que China controle sus turbulencias recientes. Bueno, honestamente las opiniones de aquellos que no son miembros, digamos, de bancos centrales o a lo mucho de ministerios de economía, pues la verdad es que son opiniones que tienen muy poco peso en el mercado y no se distraiga con ellas. Simplemente se las pongo para retratar ese cuadro de cuando de repente los líderes se tienen que poner pompones de porrista y decir vamos adelante, esto está bien, échele ganas, ¿no? No se preocupen, no se asusten, salgan, consuman y que siga la fiesta andando. Es básicamente la postura de ellos, pero en realidad ellos ni siquiera tienen un manejo, digamos, sólido de finanzas como para poder hacer este tipo de declaraciones así de campantes. Son meramente declaraciones que tienen que hacer para responderle a la prensa que, honestamente, a mi gusto, mañosonamente les hacen este tipo de preguntas para sacar una nota, ¿no? Para ver si pone cara de susto, si no sabe qué contestar. Pero en realidad ellos no tendrían por qué estar respondiendo a este tipo de asuntos económicos. Para eso están los ministros de finanzas, para eso están, que tienen un equipo de asesores mucho más fuertes, para eso están los miembros de los bancos centrales, etcétera, que son los que en realidad pues traen muchísimo más contacto con este tema. Son muy raras las ocasiones donde realmente economistas bien preparados son los que están de presidentes en distintos países. Pero bueno, comentarios aparte, fíjese usted otra cosa interesante del día de hoy: el Tesoro Público Español ignora lo que pasa con las bolsas de China y de todos modos emite este martes un total de 3.965 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, con intereses negativos en el primer caso y bajos en el segundo, a pesar de las turbulencias que generó la debilidad de la economía de China. Según los datos del mercado recogidos por la agencia informativa EFE, 375 millones se vendieron a 3 meses con un interés marginal de menos 0.067%, ligeramente superior al menos 0.05% de la última subasta para esta línea celebrada el pasado 21 de julio. También hubo 3.590 millones en la letra a 9 meses, cuyo interés se situó en el 0.028%, prácticamente la misma que había en la última subasta.
el interés de los inversionistas por la deuda española pues sigue siendo bueno, ya que la demanda global de títulos ha superado los 7.311 millones y duplicado a la oferta que finalmente hizo el Tesoro Español. El ratio de cobertura, en otras palabras, fue de 1.8. Y bueno, continuando con más información, el día de hoy se dio a conocer, ya fuera de los temas de China, que el dato definitivo del Producto Interno Bruto de Alemania para el segundo trimestre no dio sorpresas y registró un crecimiento del 0.4% trimestral, dicen los datos de la agencia estadística alemana de Statis. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto habría crecido 1.6% para este segundo trimestre. Las cifras coinciden con el dato adelantado de hace unas semanas y con las previsiones de los economistas. Y de Statis indica que el crecimiento de la mayor economía de Europa se debió al comercio exterior, ya que las exportaciones crecieron 2.2% en el comparativo trimestral y las importaciones aumentaron 1.8%. El consumo privado aumentó apenas 1.2% trimestral entre abril y junio, luego de haber crecido 1.4% en el primer trimestre. Ojo, ahí se anda desacelerando. Y continuando con más, lo que decía Víctor Constancio, la sorpresa de la confianza empresarial de Alemania, que superó en agosto las expectativas, y dicen aquí, ¿no? Ahí medio contagiándole, a pesar de las incertidumbres en China. Bueno, en fin, el principal indicador de la IFO, publicado este martes, se situó en 108.3 por arriba del nivel de los 108 de julio, y de las previsiones de los economistas que se situaban en 107.5. En cuanto a los subíndices de condiciones actuales y expectativas, se situaban en agosto en 114.8 y 102.2 respectivamente. La satisfacción por la situación actual ha vuelto a aumentar significativamente, sin embargo, las empresas se muestran algo menos optimistas respecto a los negocios del futuro, decía Hans Werner Sinn, presidente de la IFO. La economía de Alemania sigue siendo una roca en aguas turbulentas, agregó. Bueno, pues ahí tiene usted el comentario poético del señor Werner Sinn. Y continuando con más información, fíjese usted lo que dice el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart. Este lunes señaló que aún espera, y decir esto ahí sí, en medio de las caídas de los mercados de China, estaba interesante, ¿eh? Dijo que aún espera que el Banco Central de Estados Unidos pueda subir los tipos de interés de corto plazo en los próximos meses, aunque reconoció que algunas de las tensiones que afronta la economía de Estados Unidos y los mercados financieros pues pudieran cambiar este panorama. Espero que la normalización de política monetaria, es decir, el inicio del aumento de las tasas de interés, se dé en algún momento de este año, indicó Lockhart. Espero que la normalización se produzca gradualmente, lo que implica un entorno de tipos bastante bajos todavía durante un muy buen tiempo. Lo que Lockhart no repitió es que considera que la economía estaba preparada para que la Reserva Federal comenzara a subir los tipos de interés en septiembre, cosa que pues ya habría pasado en el pasado, ¿no? Entonces, aquí ojo nada más con ese sutil cambio, pero la verdad es que ante la tormentota esta que venía, pues estaría medio descabellado declarar, sí, en septiembre las vamos a subir como si nada, ¿no? En fin, así las cosas con los comentarios del día de ayer. Y oiga, otra señal de que aquí muchos en el mercado no tienen ni la más remota idea de qué va a pasar mañana y de cuál es la dirección que va a tomar el mercado, es el cambio tan rápido, el bandereo tan rápido de posturas que está habiendo en los analistas cuando se les pregunta ¿y cómo ves las cosas? Por ejemplo, el día de hoy ha estado rebotando el crudo de manera fuerte, le decía yo. En este momento un 2.67%, pero ha estado más fuerte el rebote previamente. Y bueno, pues, déjeme ver si no me equivoqué. Pero vamos, básicamente, sí, ha estado mucho más fuerte en horas anteriores. Y bueno, pues, el petróleo registra el rebote este martes a primera hora de la negociación europea, aunque se ha impuesto la casa de gangas, pero todavía sigue cerca de los mínimos de varios años, eso es innegable. Luego de romper varios niveles de soporte que se creían importantes en la jornada anterior. El futuro del crudo dulce ligero de referencia en Nueva York ganaba un 2% a 38,99 por barril, y el futuro del mismo el mes para el Brent de referencia en Londres se anotaba 1.9% al inicio de la sesión europea.
Y por poner un ejemplo nada más, Daniel Ang, analista de la Philip Futures, consideraba que el suelo de los precios del crudo ha caído mucho más de lo esperado y tanto el West Texas Intermediate como el Brent podrían ir camino de los niveles del 2008, cuando los precios habrían llegado a 32,40 por barril y 36,20 respectivamente, el West Texas y el Brent. El crudo West Texas Intermediate perdió el día de ayer un 5.5% y cerró en los 38,24, lo que es el nivel más bajo de cierre desde el 18 de febrero, mientras que el Brent perdió el 6.1%, tocando el nivel de los 42.69, su nivel de cierre más bajo desde el 11 de marzo del 2009. Las fuertes ventas en los mercados de petróleo y materias primas han llevado a los analistas a hacer comparaciones con la crisis financiera mundial del 2008-2009, lo que le decía yo aquí el día de ayer, no en el tema del petróleo, sino en el tema del mercado en general. Y bueno, ellos decían, el tono parece más negativo ahora que en el cuarto trimestre del 2008, decía Paul Horsnell, del Standard Chartered, que añade que los fundamentales de la oferta y la demanda son mucho más sólidos en el mercado actual. Esto de los fundamentales de la oferta y la demanda más sólidos en el mercado actual, pues también le diré, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. En otra información, nada más muy rápidamente le cuento que las cadenas de ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0.3% sus ventas en las 3 primeras semanas de agosto, en el periodo comparable de julio, de acuerdo con la Red Bull Research, publicado este martes. El índice de ventas minoristas de la Red Bull Research incrementó más allá de la expectativa del 0.2% que se tenía. También este índice de ventas mostró unas ventas ajustadas a estacionalidad, mejorando 1.7% con respecto al año anterior. Y ya para terminar este programa, que yo sé que lo hemos extendido mucho, pero la verdad es que había mucha información que creo que era importante que usted tuviera en mente. La semana pasada le estuve hablando sobre los desplomes de la lira turca, precisamente por la turbulencia en este lugar. Y bueno, pues ahora el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, convocó este lunes a elecciones anticipadas, lo que acrecenta la incertidumbre política en un momento en donde Turquía registra crecientes amenazas a la seguridad nacional y su estabilidad económica. Erdogan anunció la convocatoria de elecciones luego del fracaso de meses de negociación para formar un gobierno de coalición después de que en los comicios de junio ningún partido lograra una mayoría suficiente. Este lunes Erdogan no dio una fecha para las nuevas elecciones, pero el viernes habría señalado que confiaba en que se pudieran celebrar el 1 de noviembre. Se trata de la primera vez que un presidente convoca elecciones anticipadas desde que Turquía se convirtió en república en 1923. Ya con esto me despido, gracias por la compañía. Todavía el día de hoy y mañana, al menos, seguiré en mi horario de vacaciones, así que bueno, pues le agradezco su paciencia por extenderme estas vacaciones esta semana y pues con esto me retiro. El último en salir, por favor, apague la luz. Nos vemos mañana, pásela bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.